Buenas tardes, queridos. Muy buenas tardes. Miren, aquí en República Dominicana me llegó a la mente eso ahora. Había un programa que se llamaba, la televisión lo daban hace ya muchos años. Llegó la hora del moro. Era un programa que daban a mediodía, llegó la hora del moro. Y me llega a la mente, digo, oh, pero ahora mismo ha llegado la hora, no la hora del Espere, moro. espérese, Dulce, espérese. Ha llegado Diga, la hora del moro. Ta, 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 tan. ¿Qué le vamos a hacer? Quijá, quijá, quijá ay, con él. Quijá. Yo estaba ahí. Yo tenía cabello cuando eso. Yo era un niño, claro. Yo estaba ahí. pues mira, óyeme, pero lo canto igualito, ¿eh? Yo solamente me acordaba de un pedacito. Y digo, ah, no, pero llegó la hora, no del moro, señores, pero sí de compartir un libro maravilloso, como un compartir de los dos por la tarde, a las 6. El compartir una merienda, que es este libro tan maravilloso, que es Patriarcas y Profetas. Y vamos a tratar el capítulo 11, que es el llamamiento de Abraham. Así es que Dios les bendiga a todos. Muy bienvenidos a todos ustedes. Y Humberto, enseguida empezamos. Una oración. Oramos, oramos. Te agradecemos, Señor. Muchas gracias por tu protección, por tu bendición, por tu dirección, por traernos en este momento a esta reunión. Permite, oh Padre, que nos gocemos al estudiar tu palabra y rogamos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo nos acompañe en la lectura. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, la semana pasada, el domingo pasado, nosotros terminamos el capítulo 10, que era la Torre de Babel. O sea, la gente se había vuelto egoísta, la gente se había vuelto idólatra, la gente puso a Dios a un lado, pero dentro, aún en medio de toda la corrupción que volvía a generarse después del diluvio, había una simiente, la simiente divina. Era la raza fiel, los que seguían a Dios. Y hoy vamos a tratar el capítulo donde Dios llama a un exponente o al exponente más fiel de los que quedaban dentro de la gente que le seguía. Si ustedes se fijan, los fieles siempre han sido menos. O sea, no es un gentío el que sigue a Dios. Por eso, en Mateo, me parece que Mateo 7, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y todo el mundo se va por ahí, pero estrecha es la puerta y angosto el camino, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos. Mientras elegía a Abraham del linaje de semita, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Sem, Can y Jafet. Can fue el que vio a su padre desnudo. Noé bendijo a Sem y también bendijo a Jafet y le dijo que Jafet iba a morar en las tiendas de Sem, pero maldijo a Can. Abraham se había criado en un ambiente, oigan esto, Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Se había criado en un ambiente de superstición y paganismo, aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que les rodeaban. Dicen Josué 24:2, y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que les sirva. ¿Qué ustedes entienden por la palabra remanente? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende por remanente? ¿Qué ustedes entienden por remanente? Es como A Lo ver, a que ver, queda. Ah, lo que queda, exactamente, lo que queda. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set
Enoc, Matusalé, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. O sea, nunca ha habido un tiempo en el cual Dios se ha quedado sin representante. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Salmo capítulo 145, versículo 18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Le dijo todo lo que necesitaba saber acerca de su voluntad y le dio un conocimiento claro de los requerimientos. Abraham se le hizo la promesa muy apreciada por la gente de entonces de que tendría numerosa prole y no solo y grandeza nacional, y también le dijo, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo hijo de Dios a quien Dios bendice, se convierte en bendición. ¿De qué manera los hijos de Dios nos convertimos en bendición? Miren, cuando Dios nos bendice económicamente, nosotros somos de los que ayudamos a los que están en necesidad. Siempre aparecen 2 pesos para el que necesita 2 pesos. Yo recuerdo que antes, cuando alguien me pedía ayuda, en un tiempo yo le daba 100 pesos. Después el tiempo pasó y yo le daba 500 pesos. El tiempo pasó más adelante, entonces ya yo estaba en condición de darle 1000 pesos. Yo no le voy a decir ahora, porque ahora estoy metido en un asunto de producción y cosas así, pero hay momentos en que aparecen casos tremendos de necesidad que yo le doy un poquito más de 1000 pesos. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, pero no solamente somos bendición de manera económica, la gente se fija en uno. Todo el mundo está pendiente de nosotros, de los cristianos. Todo el mundo está pendiente y atento a cómo hablamos, a cómo vestimos, a cómo comemos, a toda nuestra vida. Están más pendientes de cómo vivimos nosotros el cristianismo que de cómo viven los demás sus vidas. Y también le prometió que de su linaje vendría el Redentor del mundo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 3 de Génesis 12. Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada y se le exigiría un sacrificio. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra. Como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Eso parece extraño, valga la redundancia, pero ahora él debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar. Oigan esto, su carácter debía ser ¿cómo? Peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo a Abraham, mira, tú vas para Canaán. Dios no le dijo cómo era la tierra, nada. Sal de tu casa y parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham se fue. ¿Quién de nosotros sale así ahora? Nos salimos. El hijo mío, cuando estaba niño, yo le decía, vamos a pasear. ¿Para dónde tú me vas a llevar? ¿Y qué tú vas a hacer ahí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pero acá, tú no confías en mí. Tú no me tienes fe. Tú no me tienes fe. No, yo quiero saber para saber si voy. Entonces, la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, la fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó a su hogar, sus parientes y su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba. Fiel a la dirección divina por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Hebreos 11:9. Y miren, no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco fue pequeño el sacrificio que se le pidió, que se le requirió para que saliera de ahí. O sea, él tenía que romper los vínculos que tenía con su tierra. Recuérdense que Taré fue llamado cuando estaba en Ur de los Caldeos. Taré fue llamado para hacer ese viaje, pero él salió de Ur de los Caldeos para, como Dios le dijo, y llegó a Harán y ahí se quedó. Ahí se quedó. Harán llegó y en Harán se quedó, pero Abraham siguió el viaje. Entonces, él rompió con su tierra, con sus parientes, con todo, a fin de obedecer el llamamiento que Dios le había hecho. Y no conocía nada de la tierra prometida. Él no averiguó si la tierra era buena y de clima agradable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. El lugar más feliz de la tierra para Abraham era el lugar donde Dios quería que él estuviese. Esa era la felicidad de Abraham. Perdón. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándole directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, perdón, y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Dios te aparta para poder enseñarte, para poder instruirte. ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancias por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. Segunda de Corintios 4:17 y Romanos 8:18. Abraham no era un niño cuando fue llamado.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán para Canaán. Pero eso no está aquí, eso lo estoy diciendo yo porque lo he leído. El llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos. Y obediente se trasladó a Harán. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. O sea, era un sincretismo lo que tenía la familia de Abraham, porque adoraban al Dios verdadero, pero también adoraban ídolos. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré, su padre. Pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar y con sus ídolos. Además de Sara, la esposa de Abraham, solo Lot, cuyo padre Harán había fallecido hace mucho tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca. Sin embargo, fue una gran compañía la que salió de Mesopotamia. Abraham ya poseía gran cantidad de ganado vacuno y lanar, que eran las riquezas del oriente, e iba acompañado de un gran número de criados y personas dependientes de él. Se alejaba de la tierra de sus padres para nunca más volver, y llevó consigo todo lo que poseía. O sea, no dejó nada, nada, se lo llevó todo, toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán. Génesis capítulo 12, versículos 5. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, una decisión, una fidelidad, una persistencia, un objetivo claro. Voy a hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Cuando llegaron a la tierra prometida, se detuvieron primeramente en Siquén, a la sombra del encinar de Moré, en un ancho y hermoso valle con olivos y ricas fuentes, entre los montes de Baal y el monte Gerizim. Abraham estableció su campamento. El patriarca había entrado en un país hermoso y bueno. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8, Moisés lo describe. Moisés dice: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel. Pero para el adorador de Jehová, una espesa sombra descansaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo era idólatra, sumamente idólatra. Sacrificaban niños, hacían fiestas de sexuales para Astarte y para Baal. O sea, era una corrupción total, completamente. Sin embargo, en Génesis 15, cuando Dios hace pacto con Abraham, le dice que aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo y que por lo tanto su pueblo, los descendientes de Abraham, iban a tener que estar en Egipto 400 años. Porque todavía, aún haciendo así, Dios le da oportunidad a la gente. Y además ahora entraba en la tierra prometida Abraham, entraba ahí en Canaán para dar testimonio del Dios verdadero. Abraham había alcanzado el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques habían altares consagrados a los dioses falsos y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Aunque Abraham se aferraba a la divina promesa, estableció allí su campamento con penosos presentimientos. Entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Génesis capítulo 12, versículo 7, Génesis 12, 7. Su fe se fortaleció con esta seguridad
de que la divina presencia estaba con él y de que no estaba abandonado a merced de los impíos. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Versículo 7. Continuando aún como peregrino, pronto se marchó a un lugar cerca de Betel y de nuevo erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Abraham, el amigo de Dios, como dice en Santiago 2:23, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba un altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Oigan esto, oigan lo que sigue, oigan lo que sigue. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham. Y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes que él. Y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Cuando Abraham se mudaba, se iba, dejaba el altar. Y los que habían sido instruidos, que habían recibido estudios bíblicos, que habían tenido la fe de Jesús, de que Abraham le daba su folleto de la fe de Jesús, esa gente quedaba instruida, veía el altar y decía, ahí adora Abraham, eso lo levantó Abraham. Entonces ellos reparaban el altar y ofrecían también sacrificios matutinos y vespertinos al Dios viviente, al Dios verdadero. Gloria a Dios. Amén. Ahí entraba entonces la fe de Abraham impactando a los cananeos. Abraham continuó su viaje hacia el sur y otra vez fue probada su fe. Fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia. Los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba a todo el campamento. ¿No pondría ahora el patriarca en tela de juicio la dirección de la providencia? ¿No miraría hacia atrás anhelando la abundancia de las llanuras caldeas? Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham a medida que una dificultad se sucedía a la otra. Al ver su confianza inquebrantable, comprendía que había esperanza. Sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Abraham no podía explicar la dirección de la providencia. Sus esperanzas no se habían cumplido, pero mantuvo su confianza en la promesa. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando las cosas se apretó, él siguió confiando. Con oraciones fervientes, consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. Para escapar del hambre fue a Egipto. No abandonó a Canaán, ni tampoco en su extrema necesidad se volvió a la tierra de Caldea, de la cual había venido, donde no había escasez de pan, sino que buscó refugio temporal tan cerca como fuese posible de la tierra prometida, con la intención de regresar pronto al sitio donde Dios le había puesto. En su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe, lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en él. Permitió que Job fuese atribulado, pero no lo abandonó. Consintió en que el amado Juan fuese desterrado a la solitaria isla de Patmos, pero el Hijo de Dios lo visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal. En el momento en que estamos pasando por dificultad, Dios está ahí, al lado nuestro. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar a cambio. O sea, las pruebas tienen un propósito. Dios probó también, siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Eso me hace pensar en los días finales. Me hace pensar en los días finales. De hecho, yo subí a Facebook un texto que está en el conflicto de los siglos. Solo aquellos que hayan afianzado, fortalecido su fe con el estudio de la palabra, podrán estar firmes en el conflicto final. Solamente así, o sea, hay que estar firme en eso. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal a fin de que refleje la luz de su amor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueben su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Esta mañana leí también, no sé si ustedes conocen, han oído hablar de Miguel Núñez, un médico, infectólogo muy bueno, que también es pastor evangélico. Entonces, él repitió algo de un pastor evangélico que dijo que nosotros debemos conocernos como Dios nos conoce. Y yo le respondí diciendo que yo veía eso difícil porque hay cosas que Dios conoce de nosotros, de nuestra mente, que solamente Dios lo puede saber porque ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, Dios sabe cómo nos prueba y hasta dónde nos prueba. Les da la oportunidad de corregir estos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguarda. Así se alcanza su propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Entonces Abraham está en Egipto. Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humana. Porque a veces pensamos que los grandes héroes de la Biblia, los grandes hombres de Dios, eran santos que andaban con su nimbo encendido en la cabeza. ¿Saben lo que es un nimbo? Eso que le ponen a las estatuas de los santos ahí arriba, que brilla, y entonces como que no piensan en la tierra. Los santos hombres de Dios comían, desayunaban, cenaban, y también hacían de todas las necesidades de los seres humanos. Y tenían debilidades también. Entonces, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Buscó un medio humano para preservar su vida, para que no lo mataran los egipcios. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan noble y frecuentemente manifestado en su vida. O sea, Abraham había manifestado fe y valor durante toda su vida, pero en ese momento en Egipto, él flaqueó en ese momento. Lo que le pasó a Elías, después de la gran victoria en el Monte Carmelo, que Jezabel dijo que te quiere matar, pero tú acabas de matar a los 400 profetas de Baal, tú hiciste bajar fuego del cielo, tú te arrodillaste y oraste y que lloviera, y llovió. Tú corriste delante del carro del rey sin cansarte y corriste más rápido que los caballos. Y sin embargo, en ese momento, Elías flaqueó. Sara era una mujer hermosa de vista. Y Abraham no dudó de que los egipcios de piel oscura codiciarían a la hermosa extranjera y que para conseguirla no tendrían escrúpulos en matar a su esposa. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre.
Luego Dios prohibió también este tipo de matrimonio. Lo prohibió en Levíticos 17, 18 y 19 por ahí. Pero este ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. Ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio pensando en hacerla su esposa. La debilidad de Abraham puso a Sara en peligro. Pero el Señor en su gran misericordia protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Por este medio supo el monarca la verdad del asunto e indignado por el engaño de que había sido objeto, devolvió su esposa a Abraham reprendiéndole así: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué dijiste mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ahí dio el siervo de Dios un mal testimonio. Ahí tenía razón el faraón. O sea, Abraham le quedó mal a Dios, a Sara, al faraón, pero la misericordia divina intervino para corregir la situación. Abraham había sido muy favorecido por el rey. Y aún ahora Faraón no permitió que se le hiciese daño a él o a su compañía, sino que ordenó que una guardia los condujese con seguridad fuera de sus dominios. En ese tiempo se promulgaron leyes que prohibían a los egipcios relacionarse con pastores extranjeros en actos familiares, tales como comer o beber juntos. La despedida que Faraón dio a Abraham fue amable y generosa, pero le pidió que saliera de Egipto, pues no se atrevía a permitirle permanecer en el país. Sin saberlo, el rey había estado a punto de hacerle un gran daño, pero Dios se había interpuesto y había salvado al monarca de cometer un gran pecado. Faraón vio en este extranjero a un hombre honrado por el Dios del cielo y temió tener en su reino una persona que tan evidentemente gozaba del favor divino. Si Abraham se quedaba en Egipto, su creciente riqueza y honor podrían despertar la envidia y la codicia de los egipcios, quienes podrían causarle algún daño por el cual el monarca sería considerado responsable y que podría atraer nuevamente plagas sobre la familia real. La amonestación dada a Faraón resultó ser una protección para Abraham en sus relaciones futuras con los pueblos paganos, pues el asunto no pudo conservarse en secreto. Era evidente que el Dios a quien Abraham adoraba protegía a su siervo y que cualquier daño que se le hiciese sería vengado. Es un asunto peligroso dañar a uno de los hijos del Rey del Cielo. El salmista se refiere a este capítulo de la experiencia de Abraham cuando dice, al hablar del pueblo escogido, que Dios, por causa de ellos, castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, versos 14 y 15. Hay una interesante semejanza entre la experiencia de Abraham en Egipto y la de sus descendientes siglos después. En ambos casos fueron a Egipto a causa del hambre y moraron allí. Y a causa de los juicios divinos en su favor, los egipcios los temieron y los descendientes de Abraham salieron al fin enriquecidos por los obsequios de los paganos. Bien, ahí termina el capítulo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a ver, tenemos aquí 16 personas, así que aquí deben haber suficiente espacio para preguntas, comentarios y todo eso. Adelante, por favor. Bueno, mientras se animan los demás, me van a permitir que comente algo de la página 119, creo que fue que se leyó, a ver si no, sí, la 119, que dice que el llamado que se le hace a Abraham, cómo se rompen esos vínculos familiares cuando fue llamado. Y precisamente
hace unos minutos antes de entrar al programa esta tarde, hablaba con el hijo mío, que él se quedó viviendo en Madrid. Y porque el Señor así, pues me lo mostró. Yo tuve que venir para acá, para República Dominicana, porque así me lo mostró. Cuando llego aquí a República Dominicana, volver a adaptarse uno a la vida desde aquí no es fácil, No es después de fácil, no. tantísimos años por allá. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo, Dios mío? Yo dejé todo, 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 todo para venir para acá. Hasta mi sillón que me daba masaje, Imagínese. imagínense. Y a mi hijo, y yo le explicaba diciéndole, hijo, no te preocupes, mira, entiende que a veces te lo recuerdo para que no piense que no le amo, que no le quiero. Entonces, óyeme, y cuando usted estuvo leyendo esto, fue Amén. para mí que me confirma el propósito que Dios tiene en mi vida y al traerme acá a República Dominicana otra vez. Honestamente lo digo, me lo confirma y le doy gloria a Dios en esta hora por eso. Porque a veces uno se desanima, tantas Sí, cosas, sí, y uno sí. como que se ven acá, pero ¿y para qué yo cogí para acá? ¿Y qué yo busco aquí? Y uno se hace mil preguntas y se cuestiona cosas, pero óyeme, gloria a Dios, de verdad que sí, que estas palabras. Amén. 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 Gloria a Dios. Mire, Abraham no sabía si la tierra era buena. Abraham no sabía si el clima era agradable. Mm, Abraham no sabía si ahí se podría hacer dinero. Abraham lo único que sabía era que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo cómo se llamaba la tierra. Le dijo, sal de ahí. Y entonces, pero él lo hizo. Y voy a repetir algo que ya leí. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándole directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificio. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil, la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo Adelante. quiero dar justamente en esa parte un testimonio. Déjame ver. Porque, Rebeca, qué bien. sí, no se ve bien como quiera, no hay luz casi. Pueden poner Okay. el clamor de medianoche ahí. Sí, así. vamos a poner el clamor de medianoche. Bueno, pues resulta que yo me veo identificada con eso, ese texto, porque justo cuando Rondón y yo nos casamos, él me decía, bueno, nos casamos, tú a donde yo vaya, y yo, claro, donde quiera que tú vayas, yo iré. Pues cuando realmente a él le hicieron el llamado para entrar en la obra, a él le hicieron el llamado y él no me dijo nada, me lo quería dar de sorpresa. Y entonces, en la junta de la iglesia, pues ustedes saben, se sabe las cosas a veces, y alguien fue y me dijo, wow, entonces ustedes se van para un monte, pero todavía no me lo había dicho. Y yo, para un monte, ¿para dónde vamos? Y tú no sabes nada, ¿cómo que tú no sabes? Y yo no sé. Pero ¿y cómo entonces Rondón aceptó y tú no sabías? Digo, pues cuando nos casamos, yo le dije que a donde quiera que él fuere, yo iría. Así que él no me lo tenía que preguntar. Si él lo tomó, a donde él vaya, yo voy. ¿Y Bueno, para dónde pues la después mandaron, Rebeca? a Miche fue que fuimos, a Miche, de San ¡Wow! Pedro a Miche, sí. Y entonces, Hay que tener en la mucho amor a la noche, obra. sí, y en la noche fue que él vino y me dijo, mira, nos hicieron un llamado, vamos para mí. Yo dije, bueno, ya yo lo sabía, alguien vino y me cuestionó que cómo era posible que yo no lo sabía. Bueno, y realmente yo me veo reflejada porque nosotros esa vez dejamos todo. Rondón era agrónomo, tenía un nombramiento en el gobierno como agrónomo, le estaba yendo bastante bien. Yo tenía un nombramiento en el gobierno como encargada de un centro de cómputo.
en un distrito educativo, que las computadoras estaban entrando en ese momento y yo era encargada de un centro de cómputo y me estaba ganando bastante bien y nosotros nos fuimos a Miche. Rondón ganaba menos de la mitad de lo que ganaba, fue a Miche a ganar menos de la mitad. Wow. Y yo fui a ganar casi una cuarta parte de lo que ganaba. Y nos fuimos allá. Pero yo le puedo decir que a nosotros no nos faltó Gloria nada. a Dios. Y hasta ahora no nos ha Gloria a faltado Dios. nada. Al contrario, hemos ganado y no tenemos que mirar atrás. No tenemos que mirar atrás. A veces en medio de este trabajo algunos dicen, pero ¿por qué ustedes no quisieran conseguir tal cosa? Ustedes no quisieran. Y digo, pero si hubiera sido por lo monetario o por las cosas materiales, no hubiéramos entrado a la obra. Exacto. Porque no nos interesa eso. Decidimos servir al Señor, dejamos todo por seguirlo a Él. Y me veo reflejada en eso y agradezco a Dios por el llamado que nos hizo y por haber aceptado realmente. Amén. 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 ¿Alguien más? Habemos suficiente gente aquí esta noche, habemos 16. Sí. A ver si, adelante. Si puedo. Me quedo pensando en esa parte en la que dices que Dios tiene personas fieles todo tiempo, en todo momento. Y me quedo pensando en la parte en el que Abraham salió de su tierra y de su parentela sin saber por dónde iba. ¿Qué fe tenía Abraham? ¿Qué fe tengo yo? Y me acuerdo de mi papá cuando yo era un niñito, igual que tu hijo, salíamos y yo le decía, ¿a dónde vamos? Y él me decía, ¿tú vas a estar ahí mucho rato? Y yo le decía, montado en el carro, él manejando, claro, que voy a estar aquí. Y si tú te vas a dar cuenta ahora mismo, ¿a dónde vamos? Ay, ay, ay. Entonces, me crecí, yo le hago eso mismo a mis hijos, ¿a dónde vamos? Digo, tú vas a estar ahí mucho rato. Bueno, tranquilo, que tú verás a dónde vamos ahora mismo. Pero me quedo pensando en qué fe tenía Abraham, ese hombre fiel de Dios, cuando recibió ese llamado. Camina, vámonos. ¿Para dónde? Sin saber nada. ¿Qué fe tengo yo que tengo que cuadrar tanto, arreglar tanto, planificar tanto y ver si los recursos dan para aceptar un llamado de Dios en mi vida en este momento? Y en verdad quedo corto, bien corto, bien corto. Si nosotros tuviésemos que sacar 3 lecciones de esta lectura de esta tarde, ¿cuáles serían esas 3 lecciones? Yo voy a decir la mía. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham. Y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes de él. Y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Cananeos, gente cuyo tiempo de gracia ya tenía fecha límite. Sí. Tenía fecha límite. Sin embargo, la vida consagrada de Abraham convirtió a muchos de esos cananeos. Y cuando Abraham ya no estaba, se había ido, estaba en otro sitio, cuando ellos pasaban por ahí, reparaban el altar y ofrecían sacrificios al Dios viviente. Esa es una, quedan 2. Vamos a ver, ¿quién me da otras 2 lecciones más? ¿O quiénes? Aquí yo. Adelante. Buenas tardes. Bueno, ¿qué yo les puedo decir? Yo diría que yo escuché esa historia 2 veces hoy porque Rodi la publicó para que vayamos refrescando memoria. Sí. Y mientras hacía mis quehaceres la escuchaba y es una historia que sí, uno siempre ha escuchado la vida de Abraham, pero a veces quizás se nos olvidan ciertas cosas y nos da recuerdo escuchar esa historia y ahora estudiándola la volvemos a refrescar la memoria otra vez. Abraham salió por fe y fue a predicar la palabra. Y yo digo que eso nos deja a nosotros que cuando el Señor nos manda y nos escoge para ir a algún lugar o irnos a llevar la palabra, a sembrar el mensaje a aquellos lugares que no la conocen, nosotros tenemos que salir y olvidarnos de todo y sembrar la semilla donde en aquellos lugares que están sedientos, que lo que hay corrupción y cosas que no corresponden a lo que el Señor dejó que hiciéramos. Entonces pienso que tenemos que, cuando el Señor nos hace un llamado, olvidarnos de todo y salir a predicar su palabra y hablar el mensaje, donde quiera que vayamos, importarnos lo que dejamos atrás. Cuando Dios llama, ir. Esa es la segunda lección. La tercera lección, ¿quién la da?
Me tocó a mí otra vez. Okay. La tercera es la fidelidad. No Fidelidad. importa dónde vayamos, no importa lo que hagamos, tenemos que ser fieles a Dios porque Dios nos ha puesto donde estamos y si nos cuidó en el pasado, nos va a cuidar en el presente y en el futuro. No importa la condición, no importa la necesidad, no importa lo que pase, ser leal al deber como la bruja del polo. Entonces tenemos 3, obediencia. Me gustaría añadir, si me permiten, por favor. Sí, cómo no, Dulce. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? No sé si eso es correcto decirlo así, está bien dicho. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Porque yo mirando mi situación, honestamente, lo que a mí me ha resultado más difícil es romper el vínculo, no romperlo, pero despegarme de mi iglesia, de mis hermanos, de mis amigos, de personas que amaba, que quería, que no es lo mismo estar allá que estar lejos. Para mí fue difícil, muy difícil. Yo no tenía estos planes, esto no estaba en mi agenda. Eso no estaba en mi agenda. Yo no quería volver para acá en todos estos años. Dios lo sabe que no, pero el Señor sabe todas las cosas. Y Él dijo, no, mira, este es el tiempo. Tú vas para allá sí o sí. Y yo sentí que me trajeron como por los moños. Sí. A la fuerza. Entonces, pero desprenderse, o sea, ¿cuánto estamos dispuestos? O sea, a sacrificar por obedecer o por serle fiel a Dios y todo eso. Es lo que yo también extraigo. Dulce, una de las cosas que leímos es que Dios modula las pruebas y que en medio de las pruebas de sus hijos, Dios está ahí con ellos. Amén. O sea, ahora mismo, Dios está ahí con usted. Amén. Dios está ahí con usted. Y sí, cuando uno está siendo tentado, probado, cuando uno está bajo fuego, uno piensa, ven acá, hice yo bien al hacer esto, pero la confianza puesta en Dios. Amén. Puesta en Dios. Entonces, testimonio, obediencia, fidelidad y aceptación de la voluntad divina. Entonces, conseguimos 4 resultados esta tarde. El testimonio de Abraham impactó y salvó, convirtió a gente de los cananeos. La fidelidad de Abraham, su perseverancia y también el permanecer, no mirar para atrás. Amén. Bien, mis hermanos, yo creo que si alguien no tiene algo más que decir, ¿alguien más? ¿Algo más que decir? Bien, entonces nos juntaremos el domingo próximo a las 6 de la tarde. Quedo a la espera del asunto de la fe de Jesús. Sí, estamos coordinando. O martes a las 7 o jueves a las 8 de la noche para la fe de Jesús. Creo que será para jueves, Humberto. Vamos, ya yo le voy a mandar el mensaje. Ok, perfecto. Jueves a las 8 de la noche. Porque también estoy coordinando con otro grupo que estoy consiguiendo para juntarlo a todos. Perfecto, genial. Sí, perfecto. Jueves, 8 de la noche, la fe de Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias porque has estado con nosotros. Bendice este grupo de estudio de patriarcas y profetas. Permítenos crecer en conocimiento tuyo y que tu palabra nos dé fe y nos transforme. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Amén. Inviten a más gente, señores, para este estudio que está muy bueno. Esto es para crecer. Vamos a traer a más amigos para que vengan y nos acompañen. Gracias a todos y una feliz tarde. Bye. Bye, bye.